Bien, hoy vamos a ver el trabajo práctico número 3. Si lo han tenido o si han tenido tiempo de verlo, el trabajo práctico número 3 ahí está, habla sobre la importancia del lavado de manos. ¿Sí? Lo que nosotros intentamos hacer, como ustedes lo deben lo que lo vieron, se van a dar cuenta que este práctico iba a ser o se tendría que realizado en dos clases, ¿sí? La primera clase era para lo que es la preparación de los instrumentos. ¿Cuál era o cuál es la idea de este trabajo? Era dar visibilidad a los microorganismos que están siempre presentes y que no son visibles para nosotros, ¿sí? Y a esos microorganismos que nosotros nos vamos a encontrar en las manos, en las cosas cotidianas, ¿sí? Y yo creo que lo que más tienen o lo que todos tienen, toda persona tiene ya en este momento es un celular. Entonces lo que nosotros, la idea de este trabajo es eso, dar visibilidad a los microorganismos que puedan estar presentes en el celular, en las manos y en algunas superficies. ¿Cómo lo hacemos? A través de las placas de Petri, este laboratorio. Ustedes en microbiología ya deben haber visto eh, lo que son las cajas de Petri, que son, bueno, como se ve acá, son dos cajitas que tenés la base y la tapa. Y esto de acá es una ansa para realizar o para transportar o colocar el microorganismo al medio de cultivo. Esta placa siempre tiene un medio de cultivo, ¿sí? Y ese medio de cultivo no es más ni menos que los requerimientos, ¿sí? O sea, es un medio, es una solución, una sustancia, pues, una mezcla de compuestos que van a ayudar al desarrollo o al crecimiento de los microorganismos. La primera parte del laboratorio era, o lo que íbamos a realizar era eso, la preparación, ¿sí? De lo que es materiales de vidrio, medio cultivo, la esterilización y bueno, esto más pequeños repacitos porque ustedes más o menos se acuerdan, esto en microbiología ya lo vieron, que todo material de vidrio que vamos a usar o que se usa en el laboratorio, en nuestro caso, en este laboratorio vamos a usar cajas de PET y el Ermeyer. Eh, Todo ese material de vidrio para lo que es laboratorio tiene que estar limpio, tiene que estar seco, libre de cualquier tipo de contaminante. ¿Por qué? Porque puede llegar a la presencia de algún tipo de contaminante, puede llegar a afectar los resultados analíticos. Y lo que nosotros estamos buscando es ver los microorganismos. Para eso se realiza la esterilización, ¿sí? La esterilización, como venimos hablando, es el proceso de destruir todas las formas de vida microbiana. Se puede decir o se dice que un objeto que está esterilizado, en lo que es sentido microbiológico, está libre de todo tipo de microorganismos vivos. Los métodos de esterilización, como ya vimos, tenemos el calor, que es calor seco o húmedo, la filtración, radiaciones y agentes químicos. Ya hablamos de la esterilización por agentes químicos, vimos lo que es por radiación y ahora vamos a ver lo que es por calor, ¿sí? Ya sea por calor seco, calor húmedo. Ustedes saben que el calor húmedo es el más efectivo porque es el que penetra más, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes ponen a hervir la pava y ponen la manito donde sale el humito cuando esté hirviendo la pava, se van a quemar y muy feo. En cambio, si el horno está prendido, nosotros podemos ir y poner la mano y vamos a aguantar un poquito de ese calor. Y eso es porque por eso mismo, porque el calor húmedo penetra más y te quema más. Es por eso que la esterilización
con calor húmedo es más corta en tiempos y en calor seco es más larga. La preparación de los materiales se hace, ya saben, envolviéndolos una vez que están limpios y secos con papel de diario, lo que es placa de Petri. En el caso de nosotros que vamos a usar el Elmeyer, le tendríamos que haber puesto un tapón de algodón. O sea, preparar los medios de cultivo dentro del Elmeyer según indica la etiqueta de cada medio, ponerle el tapón de algodón y envolver la parte del tapón con papel de diario también. ¿Se acuerdan cómo se usa el autoclave? Yo necesito saber eso, si se acuerdan. Así, si no se acuerdan, yo les subo a la página, a nuestra aula, un video eh, se, donde está el uso del autoclave. Porque bueno, el autoclave por ahí tiene su manera y es un poquito más difícil de usar, como lo que es el calor seco, que es la estufa, que nosotros realizamos la preparación de los materiales, lo ponemos en la estufa, ponemos el tiempo y la temperatura y listo, chao, lo dejamos que solo realice. En cambio, el autoclave no, el autoclave tenés que estar. Si ustedes necesitan recordar el uso del autoclave, me avisan y yo les subo un enlace donde está cómo se debe hacer, ¿sí? Bueno, el autoclave, que es la esterilización por calor, es un método más utilizado en microbiología. Es el vapor, lo que utiliza es vapor saturado a una presión elevada durante 15 minutos, ¿sí? Y este recipiente es un recipiente a presión que está regulada como una gran olla a presión y lo que hace es coagular las proteínas celulares. ¿Qué se puede esterilizar y qué no se puede esterilizar en este autoclave? Se puede esterilizar, perdón, el material de vidrio, por eso generalmente todo el material de vidrio se utiliza el autoclave. También se puede utilizar la estufa, pero como le dijimos, el autoclave es más efectivo porque penetra y lleva menos tiempo. Bueno, jeringas, frascos, todo lo que es instrumental quirúrgico de acero inoxidable, material termolábil, o sea, estos materiales van a tener que ir generalmente en frascos, en algo que les sirva también un poquito de protección. Bueno, material textil, gasas, apósitos, ropas, vendas, agua, soluciones acuosas, todo eso se puede esterilizar en el autoclave. Pero lo que no se puede esterilizar, y es por eso que se utiliza el otro método, la otra alternativa, o otras alternativas, son por ejemplo soluciones oleosas o sustancias grasas, los plásticos o gomas sensibles a la temperatura, instrumental cromado niquelado. Yo les cuento, una vez, yo estuve muchos años haciendo microbiología en un laboratorio de investigación acá en la Facu, en un proyecto de investigación, y teníamos que esterilizar unos sorbetes, ¿sí? Nosotros lo usamos para poner en el frasco y que la producción de gas salga mientras esté creciendo y teníamos que esterilizarlo en estos frasquitos, se utilizaban frascos o frascos mermelada y se ponían adentro los sorbetes cortados. Yo una de las primeras veces no tuve en cuenta tanto el tema del tiempo y dejé que la temperatura suba más de lo indicado y cuando saqué esos frasquitos tenía todos los sorbetitos derretidos y unidos, así que tuve que volver a esterilizar. Ahí por eso yo les digo y me comenten si se acuerdan o no el uso del autoclave, porque tiene sus métodos y tiene su forma y que si no se lo hace correctamente,
Una, no van a llegar a la esterilización, que es el objetivo, ¿sí? Que penetre por bien en todo lo que nosotros ponemos en el autoclave. Y el segundo es que podemos alterar o dañar lo que nosotros queremos esterilizar si no sabemos y no tenemos en cuenta. Eso fue hace mucho tiempo, en las primeras veces que usaba el autoclave. Y después, bueno, lo aprendí a usar por suerte. Y luego tenemos lo que es el aire seco, que es a través de una estufa. La relación de tiempo y temperatura es de 170 grados centígrados en 1 hora o 160 en 2 horas. Como ven, el tiempo de esterilización en lo que es estufa por aire seco es mucho más tiempo por ejemplo, ahí dice 1 hora y 170, y estamos hablando del autoclave que hablas de 15 minutos a 121 grados. Entonces el ahorro de tiempo es importante, pero como les digo, teniendo en cuenta qué es lo que vas a esterilizar y cómo lo vas a utilizar. Son estufas que tienen una aislación térmica y tiene estantes de malla metálica. Ustedes en el laboratorio del primer piso, si no me equivoco, el laboratorio 5, tienen ahí una estufa. Que ustedes qué hacen, preparan los materiales, ¿sí? Los envuelven en papel, lo dejan bien bonito, lo ponen dentro de acá de la estufa. Este lo elegí porque es parecido a la que hay en la facu. Acá arriba está el termómetro y acá vos regulás el tiempo y la temperatura. Cuando esto se prende, se indica cuando se está en uso o no. Y el botón para darle arranque. Una vez que transcurre el tiempo, nosotros tenemos que ir a apagar y dejar que se enfríe el material en la estufa, dentro de la estufa. No es que voy y lo saco directamente. Y bueno, y con el autoclave ustedes saben que para sacar las cosas, ustedes también tienen que apagarlo y dejar que se enfríe, ¿sí? Que baje en el caso de la facultad, la agujita del manómetro, que es el que te indica la presión, y una vez que bajó, recién podemos abrir la espita y abrir la tapa. Vamos a usar en este laboratorio, cuando sea la presencialidad, medios de cultivo, que como bien decíamos, es un conjunto de nutrientes, de factores de crecimiento y diferentes componentes que lo que hace es crear condiciones necesarias para el desarrollo de microorganismos. Eh, en realidad nosotros íbamos a usar un Erlenmeyer, pero no un tubito de ensayo, pero bueno, si vos tenés la cantidad necesaria en un frasquito y preparás medio cultivo según la etiqueta, una vez que esté esterilizado, pues se esteriliza el medio cultivo y las placas por un lado, diferente. Se realiza el vertido en la placa y luego se deja solidificar. Todos los medios que nosotros usemos para usar placa o que se usan los medios en microbiología son sólidos, ¿sí? Son medios que tenés que dejar que se enfríen, se solidifiquen porque tienen agar. Se puede hacer en lo que es medio cultivo, medio casero, pero obviamente los resultados no son los mismos que en lo que es laboratorio. ¿Por qué? Porque en el laboratorio se trabaja al lado del mechero o, perdón, tenés campanas o tenés lugares aislados donde si uno prende un mechero, cierra todas las puertas y lo deja por un determinado tiempo, crea ese ambiente necesario, ¿sí? Para poder realizar la siembra y todo lo demás cosas que nosotros necesitamos en microbiología, y nos aseguramos de que no va a haber contaminación. En cambio, a nivel casero, en nuestra casa, tenemos que tener mucho cuidado porque, como bien sabemos, los microorganismos están en todos lados y se puede producir esta contaminación. Para lo que es casero, ¿qué se utiliza? Un caldo esos cubitos en caldo, ¿sí? Se los deja hervir por un tiempo. Realmente son 500 mililitros para un caldito. Se los deja hervir y luego se le agrega agar, el agar que se usa para cocinar.
o si no, en su reemplazo, gelatina sin sabor. Y eso después tenés que dejarlo enfriar y colocarlo donde nosotros queramos hacer. Y bueno, después en la heladera dejarlo solidificar, generalmente más de 3 o 4 horas. Lo preferible es que se lo deje hasta el día siguiente, y de ahí se puede realizar, por ejemplo, poner los deditos con mucho cuidado encima de ese medio que se va a solidificar, y podemos ver el crecimiento microorgánico. Pero bueno, ¿cuál era el objetivo? Eso era, o lo que acabamos de ver, es la primera parte, el primer día que vamos a realizar, o que realizaríamos este laboratorio, donde iba a ser solamente para preparar todos los materiales y los medios de cultivo. Y luego, la clase siguiente, íbamos a ver ya el laboratorio en sí, con las actividades y las experiencias que están ahí explicadas, que la vamos a ver un ratito. ¿Por qué? Porque estuve viendo los trabajos prácticos, y por ahí les faltaba algunas cosas, otras. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a comentar puntualmente todo lo que vamos a hacer, para que ustedes en el desarrollo del informe, ya sepan qué es más o menos lo que tienen que poner, y lo presenten perfecto a todos los trabajos. El objetivo de esta segunda parte era comprobar la existencia de microorganismos en manos, ¿sí? Y ver cuál es el efecto que tiene este lavado para la eliminación del microorganismo. Y más que nada en esta época de pandemia, que nos dicen todo el tiempo: lávense las manos apenas cuando salgan de la calle, lávense las manos, si tocan algo, lávense las manos, ¿sí? Si no se pueden lavar con agua y jabón, el uso de alcohol en gel. Entonces, en este parte de laboratorio se compara lo que es microorganismos en manos sucias, ¿sí? Con microorganismos, como qué cantidad de microorganismos hay después de habernos lavado las manos, ¿sí? En realidad es después de un enjuague así nomás con agüita. Después se realiza otro con un lavado de un jabón común, jabón tocador común. Y el tercero, utilizaríamos un jabón desinfectante, eso que dice matan el 99,9% de virus y bacterias, para ver efectividad. Y, o, eso ya se lo puede ver, el uso de, en vez de lavado de manos, el alcohol en gel. Y también el objetivo es estudiar la presencia de los diferentes microorganismos o grupos de microorganismos en ambientes y en los materiales de uso cotidiano, para que ustedes vean y realmente les quede bien en claro que en todos lados se puede encontrar y se encuentran estos microorganismos, a pesar de que no los veamos. El primer punto del laboratorio es la importancia del lavado de manos, ¿sí? Esto que está acá es lo que dice, yo lo copié y pegué, lo que dice el práctico, que son las indicaciones de cómo se debe proceder, ¿sí? Primero, esto ya lo vieron en microbiología, así que le vamos a hacer un repaso rapidito. Lo que se hace es limpiar la mesada, ¿sí?, de trabajo con medio de alcohol al 70%, se prende el mechero y se lo deja un ratito para que alrededor del mechero, crear unas condiciones, ¿sí?, de la menor cantidad de microorganismos, ¿sí?, lo que es alrededor del mechero. Por eso siempre les dicen en micro, que trabajen lo más cerca del mechero posible, obviamente sin quemarse, sin lastimarse. ¿Por qué? Porque alrededor, perdón, del mechero están las condiciones, ¿sí?, necesarias para que no se produzca la contaminación. Como bien, ahí antes de lavarse las manos, lo que vamos a hacer es una inoculación, así vamos a abrir la placa de Petri, vamos a poner la yema a los dedos, ¿sí?, con mucho cuidado de no romper medio cultivo, y esa placa la íbamos a rotular,
y separar ya para poner estufa. Cuando digo rotular va hora, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En este caso sería manos antes de lavarse, ¿sí? El día. Luego lo que vamos a hacer es lavarnos las manos con jabón y colocar en otra caja de Petri la yema de los dedos en el medio y también le íbamos a rotular, llevarla a la estufa, ¿sí? Tenés que, como dice ahí, rotular claramente las placas, tenés que ver cuándo fue el antes y el después lavado de manos y se lo pone a incubar en una estufa, generalmente por 24 o 48 horas, que va a depender de la temperatura ambiente, que ustedes no lo crean. En invierno tarda mucho más en crecer y tarda más de 48 horas. A veces lo tenés que tener un poquito más de tiempo la estufa, porque si bien hay crecimiento, un crecimiento tan mínimo que para verlo mejor se necesita más tiempo, ¿sí? Y en la tercera placa, como dice ahí, usar 70%, usar alcohol, perdón, al 70% en vez de jabón, o usar el jabón antibacterial. Ustedes ya saben que el uso del alcohol al 70% es porque, bueno, el alcohol se evapora y por medio de esta dilución uno puede tenerlo más tiempo y en contacto con la piel más tiempo y después porque el alcohol que se vende en farmacias es muy fuerte y si lo usamos así, como viene, eh, lo que hace es formar como una película protectora encima de las bacterias y porque es muy fuerte. A ver, le explico. ¿Usted alguna vez, bueno, si hicieron bollo, esos bollos caseros, el horno tiene que estar a cierta temperatura, ¿sí? Porque si está muy caliente y ponen la masa, ¿qué pasa? Lo que se llama se arrebata, ¿sí o no? En todo lo que es el exterior se forma una carcasa, se hace más duro y en el medio está crudo. ¿Esto por qué pasa? Porque el calor, ¿qué es lo que hace? Es eliminar la humedad del interior, ¿sí? Si el calor es muy fuerte afuera, se produce la evaporación principalmente de la parte de afuera y al quedarse sin humedad se va secando y se va formando esa costra dura alrededor. Y el agua que está en el interior, por más que quiera salir, no va a poder salir por esa costra y el calor tampoco va a llegar como corresponde al interior para que se produzca esta evaporación. Bueno, con el alcohol en farmacia es similar, ¿sí? Si usamos el que se vende comercialmente, se va a formar porque es tan fuerte y se va a producir tan rápido esta evaporación del exterior de los microorganismos que va a formar esa capa protectora y no se va a morir el microorganismo. ¿Por qué? Porque va a seguir teniendo humedad en el medio. Entonces, al diluirlo a un 70%, nosotros nos aseguramos de tener el poder que tiene el alcohol, ¿sí? De deshidratar para producir la muerte de los microorganismos sin llegar a quemar tan rápido la superficie que se forme esa capa exterior y que proteja a los microorganismos o sea, que no deje o no permita evaporar la humedad que tiene adentro, ¿sí? Y luego de que pase el tiempo, lo que se realiza es un recuento de cada placa para comparar y ver la efectividad. Este dibujito que tiene acá, bueno, es un dibujito, no es un dibujito, es una foto, es de un experimento que yo saqué en internet que se les realizó a niños de jardín para que ellos comprendan la importancia del lavado de manos. Por eso es que se ve la manito completa. Nosotros no lo vamos a poder hacer porque obviamente tenemos que buscar unas super cajas de Petri y no sé si vamos a conseguir una y dos que si hay son caras, si hay grandes, pero son caras. No sé si del tamaño de la mano tan grandes, pero son caras.
Y lo que se puede ver acá es cómo está la cantidad y la variedad de microorganismos, ¿sí? Ven que hay de todos colores, hay rosado, amarillo, blanco, eh, acá hay cremosos, hay filamentosos. Por lo que se puede ver acá tenemos hongos, tenemos bacterias y a lo mejor algún virus, no lo sé, por ver una foto no lo puedo decir, pero generalmente los que están acá, ¿sí? Estos blanquitos, eh, son estáfilo. Y después ahí tendría que de esta placa hacer un repique y llevarlo a otro medio para saber qué es específicamente qué, ¿sí? Intentar tomar una sola cepa y llevarlo a otro medio de cultivo para después analizar, una vez que está aislada, analizar qué es. Pero más o menos para que ustedes vean cómo, cómo se ve cuando hacen. Se ve bonito, pero todo esto son microorganismos. Y este de acá podría ser una contaminación porque está justo fuera de lo que es la mano, eh, pero bueno, así más o menos tienen idea de cómo se vería. Y con el tema del lavado de manos, acá hay unas plaquitas para que ustedes vean cómo son los resultados, ¿sí? Acá de lo que es los microorganismos sin lavar, por lo que pueden observar, se colocaron 4 deditos, ¿sí? Y así estaría la placa con la mano sin lavar. Esta de acá es la placa de la mano con enjuagada solamente, o sea, agüita, nada más. Donde ven que tienen la misma cantidad de microorganismos, solamente que es un poquito menos. Tampoco hay mucha diferencia, o sea, por eso también para que ustedes entiendan que el lavado de manos no es solo agüita, sino más pasar por las manos, sino es el uso de jabón. Acá abajo tenemos un lavado con 20 segundos utilizando agua y jabón. Como ven, la diferencia entre manos enjuagadas y manos sin lavar es muchísima. Ahí está evidenciando la importancia de lo que es el lavado de las manos con agua y con jabón. Y acá, como pueden ver, no hay nada, ¿sí? Ellos ven, cada placa le han marcado en la tapita donde tienen que colocar los deditos. Todas las placas deben estar así, solamente que por el crecimiento de los microorganismos no se puede observar, en esta sí se puede observar un poquito, pero como ven, después de lavado con agua y jabón por 20 segundos y después desinfectada, este es el uso puede ser el uso de este alcohol al 70% o alcohol en gel, o puede ser que se lavó las manos con un jabón antibacterial. No especifica, sino que te muestra la placa, te dice que era el lavado 20 segundos con agua y jabón y después la desinfección. Eso con respecto al primer punto. El segundo punto es lo que es el celular. ¿Y por qué el celular? Porque, como bien les decía, el celular es un objeto que está que todas las personas lo tienen, primero y principal, ya sea porque tiene un uso muy activo, muy importante, como la mayoría de nosotros, que tiene WhatsApp, que tiene Facebook, que tiene Instagram, que tiene, no sé, todas las demás redes sociales, que yo llegué hasta esos dos nomás, o está las personas que tienen celular pero no tienen un uso tan activo, que las usan para llamar, para mensajes, todavía hay de esas personas, yo conozco un par, pero todos tienen un celular, ¿sí? Y con esta manera ustedes pueden ver o pueden visualizar la gran contaminación que puede llegar a tener estos aparatitos, y nosotros estamos todo el tiempo con el aparatito, nos vamos a todos lados con el aparatito. Lo que está ahí, como bien, es lo mismo que la otra vez, está copiado y pegado, como deben realizar, ¿sí? Primero se limpia la mesa de trabajo,
Se toma un hisopo estéril y lo deslizamos en la superficie del celular y luego ese hisopo se lo pasa por medio cultivo por toda la placa, teniendo en cuenta no romper el medio cultivo y siempre cerca del mechero o si tenemos campanas o lugares que nos van a facilitar la no contaminación, se lo utiliza. Estas placas también se las puede, no se las puede, se las rotula, ¿sí? Y se las pone a incubar. Ustedes saben que para la incubación en estufa es una incubación invertida por el tiempo de 24 a 48 horas, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos averiguar, qué microorganismos, porque algunos crecen un poquito más rápido que otros y la importancia, ustedes ya saben, eh, de averiguar o de saber qué microorganismos hay y qué tipo es porque en los microorganismos hay una gran variedad y tenemos microorganismos que son banales, que son los que no nos hacen nada, no enferman, pero que a su vez pueden ser alteradores, o sea, van a alterar el producto. O también hay un grupo que son de microorganismos beneficiosos que se los utiliza para la producción de alimentos, ¿sí? Cerveza, queso, vino, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y después para identificar los microorganismos llamados patógenos, que son los que producen enfermedades a las personas y que si bien a muchas personas la ingestión de este microorganismo a lo mejor no les va a pasar más de problemas a nivel gastrointestinal, hay grupos de personas que son las personas de riesgo, ¿sí? Que pueden ser mortales, como por ejemplo ancianos, niños, mujeres embarazadas y las personas inmunodeprimidas, que son personas que tienen el sistema inmunológico por alguna razón este, disminuido, ya sea por enfermedad o ya sea porque se les debe bajar el sistema inmunológico, por ejemplo, a las personas trasplantadas, las personas que han recibido el trasplante de alguno de los órganos, ellos tienen que tomar de por vida eh, unos medicamentos que es para bajar el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque si no, el mismo organismo tomaría como extraño ese trasplante y buscaría rechazarlo. Y el trasplante perdería sentido, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos un trasplante para que después al tiempo el cuerpo lo rechace y tenga que volver a hacer otro trasplante, no tendría sentido, ¿sí? Y todos los trasplantes de todos los órganos, el organismo, vale la redundancia, lo va a rechazar. Por eso necesita de estos medicamentos. Los únicos trasplantes que no se rechazan son de gemelos idénticos y no todos tenemos la posibilidad de tener un gemelo idéntico. Y la tercera, ay, el tercer punto, perdón, me golpeé. El tercer punto, la tercera parte es, es ver, o lo que se intenta es ver los microorganismos en el ambiente. Esto para que también es importante para ver qué tan contaminado está el ambiente. Y esta parte o este punto es muy fácil. Se lo hace para ver lo que es contaminación de un lugar. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros lo realizamos en investigación, lo hicimos en carnicerías. Se puede realizar en todo tipo de lugares para ver cómo es o cómo está el ambiente a nivel microbiológico, si va a poder o va a contaminar el producto y en qué grado y con qué. Es muy fácil esta técnica, lo que se hace es la tapa
o sea, la caja de Petri, perdón, ya estéril con todo el medio de cultivo, se la coloca abierta, ¿sí? En el caso del laboratorio le vamos a dejar en una ventana durante un periodo de 5 minutos, no mucho más porque si no también habría una gran contaminación de microorganismos, con 5 minutos es suficiente. Hay que tener cuidado y tener en cuenta que se abra la caja con medio cultivo, con todo, se abra recién en el lugar y en el momento en el que vos lo vas a dejar, ¿sí? No, no tenés que dejarla o decir, bueno, lo voy a dejar acá y la dejas ahí y te vas a dar vuelta y decir, ay, me olvidé, no. En el momento en el que la vas a abrir, durante esos 5 minutos, se tiene que colocar. Después que pasa ese tiempo, se saca la placa, se cierra, se rotula y se lleva para inocular o incubar, perdón, dicho. Perdón. Y bueno, y esta, para compararlo, lo que íbamos a hacer es tomar otra placa de Petri con el medio cultivo y colocarlo abierto en una mesa que esté limpia, que esté al lado del mechero encendido. Y después de esos 5 minutos también cerrar la placa, rotular y poner en incubar. ¿Para qué? Para ver, para poder comparar, ¿sí? Pues se acuerdan que dijimos que en el mechero, alrededor del mechero, se producen condiciones de asepsia donde alrededor del mechero no vas a encontrar microorganismos, ¿sí? Entonces, para que comparen, para que tengan una comparación y puedan ver un ambiente como tendría y cómo lo tiene el ambiente de la ventana. Lo que sí hay que tener cuidado que cuando uno abra la caja, evitar corrientes de aire, evitar pasar corriendo, hablar. ¿Por qué? Porque nosotros hablando podemos contaminar esa placa. A lo mejor sin querer se nos escapan por unas gotitas de saliva y cae justo al medio cultivo, vamos a terminar contaminando y no nos va a servir. ¿Sí? Bien, esperen que vuelva. Eso sería el cómo vamos o cómo trabajaríamos en el laboratorio, ¿sí? Lo que ustedes ahora tienen que hacer con el informe es, acá tengo el trabajo, como está subido, como bien dice ahí, son 2 clases, ¿sí? Ustedes en el informe van a tener que ver una introducción, van a tener que ir contando más o menos qué es lo que se utiliza, cómo se utiliza. No les voy a pedir que me pongan el uso detallado de ningún aparato ni de la envoltura, que ustedes coloquen que se debe preparar los medios de cultivo con o envolviéndolo con papel diario suficiente, eh, con qué lo vamos a esterilizar, ¿sí? Ya les estuve contando que la mayoría de cosas nosotros vamos a esterilizar con el autoclave. Las placas, por la cantidad, usamos la estufa, porque en la estufa podemos colocar mejor una gran cantidad de placas. Los hisopos son en el autoclave dentro de un frasco común de mermelada, donde en la base tiene algodón, y con la tapa, ¿sí? Y arriba de la tapa envuelto con papel de diario. Y bueno, generalmente se pone un cordoncito, una tirita de un cordón para que no se salga. Y bueno, y tienen que ir detallando o contando en realidad eh, lo que es el primer paso, que es la importancia del lavado de manos, como yo les fui contando. Si buscan, van a encontrar en internet muchísimas fotos de experiencias que hacen o que se hicieron con respecto a comparación de lavados de manos, de manos sucias y manos limpias. Eh, y bueno, el tema del celular también van a encontrar muchos videos, muchas imágenes para que ustedes puedan plasmar cómo se vería más o menos.
¿Y por qué le digo eso? Porque acá al final dice, dibuje las placas representando a las colonias que han crecido en ella. Dibujar, no, si se animan, dibújenlo teniendo de base una imagen de Google, porque ahora todo lo que falta, todo lo que no saben se googlea. Y acá tienen algunos ejemplos, miren de cómo pueden ser las placas. Por ejemplo, en el ambiente, por eso les digo que son 5 minutos, porque si no podría ser algo así. Y una lectura de una placa así es muy difícil, ¿sí? Tiene que ser muy experto con un ojo que mire y diga, bueno, esto es una bacteria, esto es un hongo, esto. Pero las personas comunes como yo, diferenciar qué tipo de microorganismo, qué es lo que se ve acá, sería muy complicado. Entonces, por eso se tiene que tener en cuenta eh, el tema del tiempo, ¿sí? Que sean 5 minutos y que sea ahí, en el lugar exacto donde se va a dejar la placa por esos 5 minutos. Cuando tenemos una placa, lo ideal sería algo así, donde tenemos acá y en el borde. Cuando ya tenemos algo mucho más complicado, lo que se tiene que hacer es replicar, ¿sí? O sea, sacar una muestra de lo que nosotros queremos acá, sacar una pequeña muestra con una anza, colocarla en otra placa y de ahí dejarla incubar para ver qué es lo que crece y ver si podemos tomar la fracción o microorganismo que nosotros queremos. Si queremos una fracción, se arrastra con el anza ojal la mayor cantidad de muestra posible y se la coloca en la placa. Si nosotros queremos de un microorganismo en particular, con una anza ojal o con la de aguja, se toma, por ejemplo, esta que está solita. Eso va a depender de qué es lo que buscamos. Y más abajo tienen lo que es montaña virtual y tienen los videos donde van a poder ver lo que es los prácticos, ¿sí? La importancia del lavado de manos, el hisopado de manos, los microorganismos que hay en el celular y los microorganismos en el ambiente. Este del celular es muy interesante, véanlo, para que ustedes digan, no voy a usar más el celular tan seguido. Tampoco lo van a empezar a lavar porque se les va a arruinar. Pero están muy interesantes los videos y ustedes lo que deben hacer en los informes es, a partir de que vean el video, no les pido que eh, me escriban, me transcriban todo lo que dice el video, sino que ustedes vean el video y puedan sacar las cosas más importantes, ¿sí? Del video. Para que yo cuando vea ese informe pueda leer y pueda decir, bueno, sí, lo vio al video, ¿sí? Porque si ustedes no ponen nada en el informe, yo no sé si lo vieron, si no lo vieron. Y al final, como ya saben, una conclusión del trabajo en general, si les parece que, por ejemplo, en el caso del laboratorio anterior, la conclusión que esperábamos que llegaran, que algunos sí y otros no, es ver si esa experiencia, ¿sí? Del uso del celular, del flash del celular como UV, tenía un poder germicida o no. Y no, algunos contestaron y otros no. Se lo dejo ahí en suspenso para que lo que no contestaron lo sigan pensando y vean, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos, que ustedes comprendan o puedan analizar el laboratorio y decir si este sirve o esto no sirve, ¿sí? Bien, voy a dejar de presentar. ¿Alguna duda hay alguna duda que tengan del trabajo práctico? Nada. Bueno, Yo, perfecto. profe, Ah, disculpe, ya yo me sé si conecté decime. unos minutos más tarde y no sé si es que usted dijo si es que este trabajo también formaba parte del primer parcial o esta parte forma parte. Profe Ana, pero sí, calculo que sí. Sí les Sí, dijo ella que iba a ir, ahora que recuerdo,
Ah, miren cómo me acuerdo. Que ya les dijo la clase pasada que iban a este laboratorio hasta donde veamos, dijo. Y hoy es el último que vemos. ¿Sí, Bien, no, profe. profe? ¿Ana? Así es, así es. Ustedes saben de que cuando es el parcial, así que iríamos hasta este trabajo práctico. Por eso es conveniente que ustedes lo realicen y así la profe Celeste lo puede corregir. Y de esa manera recuerden de que el parcial va a ser referido a los trabajos prácticos